Buenos días a todos, bienvenidos al curso de Scratch en Nadal. Este es un curso de introducción en el que vamos a aprender las cosas más sencillitas para que así la gente que no conozca Scratch pueda comenzar desde el principio y también para que los más pequeños sean capaces de ir pillando la idea, ¿vale? Me presento, me llamo Jesús Domínguez y soy el profesor del aula CEMIT de AMES y el encargado de todo el aula, de todo lo que se hace en el aula, ¿vale? Bien, antes de nada os voy comentando. El curso son 3 días, lunes, martes y miércoles, de 10:30 a 12. Te graban en directo, es decir, esto se hace en directo. Y es importante que tengáis en cuenta eso porque es lo que nos permite que podáis hacer preguntas en el chat. De eso os voy a hablar dentro de un momentito, ¿vale? A la derecha tenéis un chat donde podéis escribir para preguntar cosas. Bien, pero bueno, antes de eso, vamos ya a hablar de cómo va a ser el tema de YouTube para que entendáis un poquito la idea. Comparto la pantalla. Bien, aquí estáis viendo. Voy a darle aquí para atrás para que no se líe. Esto es YouTube. En principio estáis todos accediendo a YouTube de esta manera. De momento veo que hay bastante poca gente todavía, pero bueno, espero que vaya llegando el resto de la gente pronto. Lo que tenéis aquí es el vídeo en esta zona de aquí. Y aquí a la derecha, el chat del que os hablaba. Aquí es donde vais a poder escribir para saludar. ¿Vale? Aquí abajo. Entonces, os animo a que vayáis saludando los que estéis ya. Y... Buenos días, Pablo. Eso, os animo a que vayáis saludando para así ir pudiendo ver cómo funciona todo. ¿Vale? Cualquier duda que tengáis, me la vais preguntando en esta zona. Lo escribís en el chat y le dais a enviar. Para enviar... Uy, un momentito. Le he dado a lo que no era. Tenemos que pulsar aquí, escribo lo que sea y le doy a enviar en este botón de aquí, ¿vale? O la tecla Enter también. Entonces, escribo eso y le doy a este botón. Veis que tiene un límite de 200, es decir, solo podéis escribir hasta 200 letras por mensaje. Si vais a hacer una pregunta muy larga, pues tendréis que dividirla. Pero bueno, normalmente nadie hace preguntas tan largas. En todo caso, mis explicaciones son las largas. Vale, le doy aquí a enviar y veis que se ha enviado a todo el mundo. Bien, cosas importantes del vídeo en sí. Ya vemos cómo funciona el chat, no tiene mayor problema que escribir ahí. Vamos a ver cómo funciona el vídeo, porque esto sí que a veces lleva a algunos líos. Hola María José. Bien, tenemos aquí un botón que pone en directo. Este es el más importante. Tiene que poner el circulito al lado en rojo. Veis que el mío está en gris. Eso significa que no estoy en directo. Es decir, que si yo pulso, o sea, si yo no pulso encima, yo estoy viendo el vídeo de hace 5 minutos. O bueno, en este caso de hace media hora casi. Por lo tanto, si aparece el circulito este en gris al lado de en directo, ¿qué tengo que hacer? Pulsar encima. Le doy y ahora veis que está en rojo. Fijaos cómo ahora está en rojo. ¿Lo veis? Bien. Eso significa entonces que estamos en directo, en el momento en el que tiene que estar. ¿Vale? Si alguien ve el circulito en gris, le dais para encima para que se ponga en rojo. Luego tenemos el de volumen. Si me escucháis muy alto, podéis bajarlo aquí un poquito, subirlo, ¿vale? Yo lo tengo bajado porque es que si no, me escucho 2 veces. Pero vosotros tenéis que tener el volumen puesto. Siguiente cosa, nunca le deis a pausa, ¿vale? Si en algún momento os despistáis o estáis con otra cosa o os llaman vuestros padres o lo que sea, lo que tenéis que pensar es en qué hora lo dije. Lo pone aquí, ¿vale? Entonces, ¿en qué hora vosotros os marcháis? Si son las 10:34, pues luego podréis volver a ver el vídeo en otro momento. La versión grabada, no en directo, ¿vale? Y luego, otros botones muy importantes. Este de aquí. Este de la esquina es para poner el vídeo en pantalla completa, es decir, que ocupe todo el monitor, toda la televisión, ¿vale? Le doy ahí y ahora ocupa todo. Bueno, voy a poner así. Ocupa todo. ¿Vale? Esto es importante para que vosotros podáis ver bien lo que yo enseño.
Porque si no, habrá algún momento, no sé si por aquí se ve. Claro, esto. Si lo tenéis en pantalla pequeñita, esto no vais a ver bien lo que pone. Entonces, por eso es importante darle aquí en grande. ¿Vale? Para que se vea ocupando toda la pantalla. ¿Cómo salimos luego de esa pantalla grande? Para ver el chat, por ejemplo. Pues le damos de nuevo aquí encima. Pulso aquí y ya vuelve a aparecer esto en pequeñito y aquí puedo escribir en el chat para consultar cualquier duda. Duda o pedirme que repita algo o esa clase de cosas, ¿vale? No tengáis ningún miedo a preguntar y a pedir que diga las cosas más lentamente o lo que sea. Bien, más cosas. Aparte de este botón de la esquina, tenemos este engranaje, se llama engranaje, pero bueno, da igual, este símbolo de aquí. Este símbolo nos da acceso a la calidad del vídeo. Y esto también es bastante importante. ¿Por qué? Porque a veces YouTube se pone en calidad baja. Si tenemos una conexión a internet lenta o algo así, se pone baja, a 144p, por ejemplo. No hace falta que sepáis esto, simplemente saber cómo cambiarlo. 144p es que se ve así, borroso. ¿Vale? Entonces, fijaos que así no veríais nada de lo que pone aquí, ninguna letra. Si se os pone borroso, lo que tenéis que hacer es darle al engranaje, calidad 1080p. ¿Vale? Esto, si se os olvida, no os preocupéis, me lo preguntáis en el chat, me decís, se me ha puesto borroso el vídeo y no sé cómo se arreglaba. Y os lo vuelvo a explicar, ¿vale? Pero intentad acordaros por lo menos de qué es el engranaje y estas cosas, ¿vale? Entonces le damos al engranaje 1080p y fijaos que ya se ve todo perfectamente. A veces no se pone en tan baja la calidad, a lo mejor no se pone tan así, pero se puede poner a esta calidad. Bueno, ahora ahí está. Se puede poner así y esto tampoco se lee bien, entonces es eso, ¿vale? Tenéis que fijaros en el engranaje, le damos a calidad y 1080p. Si se os para el vídeo cada poco tiempo, podéis darle a 720p, que se ve bastante bien y funciona mejor, ¿vale? Entonces 720p también vale. Imaginaos que se os para el vídeo cada poco tiempo, pues lo que va a pasar es que aquí, donde pone en directo, va a aparecer el circulito en gris. Y entonces cuando tenéis que volver a darle encima para que vaya al directo, ¿vale? Entonces, intentad acordaros de eso porque si no estáis en directo, ¿sabéis lo que pasa? Que me habláis, me preguntáis una cosa y a mí el mensaje me llega a lo mejor 10 minutos después. Y si yo os respondo 10 minutos después, vosotros ya desesperados le he preguntado cómo se hacía esto y no me responde. Entonces, ese es el problema, ¿vale? Por eso es importante que estemos todos en directo. Pulsando aquí encima para que se ponga de color rojo, ¿vale? Bien, por último, tenemos aquí abajo la descripción del vídeo. No es tan importante esto ya para vosotros, pero bueno, esto por si estáis con vuestros padres o así. Tenéis aquí la presentación en PDF, esto de aquí. Y esto es como una especie de mini manual donde se explican pues unas cuantas cosas, ¿vale? Esto está bien que sepáis que está ahí porque a lo mejor dentro de 2 meses queréis repasar esto un poco y entonces veréis que aquí está explicado todo un poco por encima, ¿vale? Entonces os puede venir bien, no para hoy, para el curso de hoy, ni mañana, ni pasado, sino en general que sepáis que justo debajo del vídeo tenéis esa presentación. Y más abajo tenemos el correo electrónico y el número de teléfono. Por si tenéis alguna duda y no me pudisteis preguntar ahora en clase, durante el curso, pues vuestros padres pueden directamente llamar por teléfono o enviar un correo electrónico, ¿vale? O bueno, vosotros si sabéis, pues también. Bien. Dadme un segundito que coloco todo esto bien. Y ya comenzamos con el curso en sí. Bueno, de verdad. Ahora vamos a hacer una cosa, dentro de un momentito lo vais a hacer todos, pero primero lo voy a hacer yo, ¿vale? La cosa que quiero que sepáis hacer es abrir una pestaña nueva en el navegador. El navegador es donde estáis ahora.
Estáis en YouTube, que está dentro del navegador de internet, ¿vale? Entonces, tenéis arriba de todo, seguramente, algo que ponga como esto, Scratch en Nadal, introducción, con el simbolito este de YouTube. Y a la derecha una X. Pues a esa X nunca debéis darle. Hasta que acabe el curso, quiero decir, mientras estamos en clase, no le podéis dar a esa X. Porque si le dais, cierra el vídeo. Vale, entonces, eso nunca lo podéis cerrar. Lo que sí que tenéis que entender es que vamos a abrir una pestaña nueva para poder usar Scratch mientras estamos con el vídeo. Entonces, fijaos, yo aquí tengo Scratch y aquí tengo el vídeo. ¿Vale? Una y otra pestaña. A esto se le llaman pestañas. Entonces, aquí tengo Scratch, pero el vídeo sigue sonando. Que estaría aquí. ¿De acuerdo? O al revés, o sea, podéis tenerlo así. Primero YouTube y luego Scratch. Lo normal. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir todos ahora una pestaña nueva para poner ahí Scratch. La pestaña nueva se hace dándole al más. Normalmente vais a tener siempre un más por aquí cerca. Ojo, no la X, el más, ¿vale? Entonces, primero lo hago yo y luego lo hacéis vosotros. Le doy al más. Y ahora, aquí arriba, en esto que se llama barra de direcciones, es donde tengo que escribir la dirección de Scratch. Os la pongo aquí para que lo veáis en grande. Es scratch.meet.edu. Es un poquito rara, ¿vale? Ya el nombre de Scratch es un poquito raro. Demasiadas consonantes y solo una vocal. Luego lo de .meet.edu, pues bueno, pues es un poquito raro. Pero esto es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Le damos luego a la tecla Enter. Y ya estaríamos en Scratch. Entonces, ahora lo que quiero que hagáis es esto. Abrís una pestaña nueva, dándole al más, y en esa pestaña nueva escribís scratch.meet.edu, ¿vale? Esto de aquí. Voy a borrar lo de HTTP, porque eso no hace falta que lo escribáis. Con escribir esto ya llega. Os doy entonces ahora 2 minutos, como es la primera vez, os doy 2 minutos para que lo intentéis. Y si tenéis algún problema o no sois capaces, me preguntáis en el chat, ¿vale? Me lo comentáis. Cuando estamos en tiempo de práctica, suele aparecer ese circulito, bueno, esa imagen roja abajo a la derecha, ¿vale? Ese es el momento en el que se supone que tenéis que hacer la práctica. Bien, pues ahora me callo y os dejo que intentéis hacer esto. Buenos días, Alejandro. Estábamos comentando que hay que abrir una pestaña, aparte de la de YouTube, abrir una pestaña nueva y acceder a esta página, scratch.meet.edu. Entonces vete entrando ahí para luego ir explicando cosas. Si lo vais consiguiendo, podéis aprovechar para decir en el chat que lo habéis conseguido y así ya vais viendo cómo funciona el chat y os vais acostumbrando, ¿vale? Decid hecho o lo conseguí o ya está o algo así.
Perfecto. Ya hay varias personas que lo han conseguido. En medio minuto continuamos, así que espero que lo hayáis conseguido todos los demás, porque si no, puede ser un lío. No tengáis miedo a decirme que no habéis conseguido hacer algo, ¿vale? Vosotros paradme cuando vaya muy rápido, si voy muy rápido. Yo intento ir con calma, pero si veis que voy muy rápido, me avisáis. Bien. Lo normal es que a todos os aparezca algo así. Con esta cosa verde, con esto de únete a Scratch o iniciar sesión, esto sería lo normal. A lo mejor alguno ya está registrado en Scratch y entonces ya ha puesto, o sea, ya le pone otras cosas. Como por ejemplo, aquí, ¿vale? Esto en mi caso pone Cemitames y pone estos simbolitos. Pero bueno, por si acaso, como lo normal es que la mayoría no estén registrados, pues sería algo así. Si alguien está registrado y le pone algo así, ¿qué tendría que hacer? Darle a iniciar sesión y poner aquí nombre de usuario, aquí la contraseña. Esto es algo que algunos ya sabréis cómo va, pero si no lo sabéis, es tema que tienen que hacer vuestros padres. Bueno, los que seáis niños, claro. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Lo primero de todo es crear Scratch, crear un nuevo proyecto de Scratch. Y eso se hace aquí arriba donde pone crear. Le damos todos ahí. Y se nos abre algo parecido a esto. Bien. En esto, fijaos que nos aparece una cosa que se llama tutoriales, que está muy bien, pero no tiene sentido ahora mismo, porque precisamente voy a enseñaros yo. Un tutorial es para aprender a usar Scratch. Pero para eso ya estáis aquí, así que no hace falta los tutoriales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle a cerrar el tutorial. Le damos ahí y ya no nos molesta. Y ahora, fijaos bien en el vídeo, ¿vale? Si estáis en la pestaña de Scratch, volved a la de YouTube para entender ahora esto. Fijaos, vamos a poner todos el Scratch en gallego. Es importante que lo tengamos todos en gallego porque es así como lo vamos a explicar. Entonces, si alguien lo tiene en castellano, va a haber cosas diferentes que están traducidas de forma diferente y va a ser un poquito lioso. Entonces, vamos a poner todos en gallego, ¿vale? Tenemos que darle aquí a este simbolito y buscar gallego. Bueno, galego. Aquí estaría, ¿vale? Damos un poquito para abajo y galego. Al darle encima, vuelve a aparecer lo del tutorial y vuelve a aparecer aquí todo en gallego. Bueno, vuelve no. Aparece ya todo en gallego. Os doy para esto un minuto para que lo intentéis. Y si tenéis dudas, de nuevo, me comentáis. Acordaos de cerrar el tutorial de nuevo, ¿eh? Vamos a esperar un poquito. Muy bien. El curso yo lo estoy dando en castellano y cualquier palabra que sea así un poquito diferente de gallego a castellano, ya os diré yo cómo se traduce, ¿vale? Pero eso, ponedlo todos
el Scratch en gallego para que lo tengamos todos igual. Perfecto. Vale, pues vamos a continuar. Ya sabéis, si voy muy rápido, si alguien aún no lo consiguió, que diga en el chat rápidamente que espero un momento y paro, ¿vale? Pero como nadie dice nada, pues continúo. Bien, ahora lo que vamos a ver es la interfaz de Scratch. Interfaz es lo que tiene este programa. Bueno, esta página web que es una aplicación web. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Arriba de todo, una barra azul. El nombre da igual, pero se le llama cabecera, pero eso, el nombre es lo de menos. Lo importante que tenéis que saber de esta barra azul es que es donde aparecen cosas como el menú fichero o archivo, que es donde nosotros vamos a poder crear un nuevo Scratch, cargar uno o guardar este Scratch. ¿Qué significa guardar y qué significa cargar? Pues fijaos, guardar significa que he hecho un proyecto, por ejemplo, he movido el gato de la izquierda a la derecha, que es lo que vamos a hacer hoy, y eso quiero continuarlo mañana. Entonces le doy a guardar note ordenador para que me guarde este proyecto en mi ordenador. Y esto va a ser muy importante. Al final de la clase os diré que lo hagáis, pero es muy importante acordarse de esto. Si no lo guardamos, lo vamos a perder, ¿vale? Entonces, guardar note ordenador es descargas ese programa, el Scratch, en tu ordenador. ¿Qué haremos mañana? Que ya os lo explicaré bien mañana, pero ¿qué haríamos mañana? Pues mañana abrimos Scratch, nos aparece así en blanco y decimos, no, yo quiero ahora continuar con el de ayer. Bueno, pues ahí es cuando tenemos que decirle cargar desde tu ordenador. Guardar es lo guardo en mi ordenador y cargar es lo vuelvo a abrir el que tenía en el ordenador guardado, ¿vale? Pero esto vamos a ver en la práctica guardándolo hoy y mañana cargándolo, así que no os preocupéis. Bueno, en editar tenemos cosas que no vienen ahora a cuento. Tutorials es para aprender a usar Scratch. Que lo que os decía, si acabáis el curso este y el de nivel medio que haremos la semana que viene y queréis probar más cosas, pues aquí tenéis un montón de tutoriales, de cursillos básicos para aprender a hacer cosas, como por ejemplo animar una figura, agochar y amosar, fai que sirve sobre sí mismo, cosas así. Muchas de estas cosas las vamos a ir viendo, pero una vez termine el curso, si queréis, pues podéis ahí repasar cosas. Luego, a la derecha, la mayoría tendréis lo de entrar a Scratch o unir de Scratch, que es lo que os dije antes. Si os registraron vuestros padres en Scratch, pues podréis entrar aquí para que las cosas queden guardadas directamente en Internet. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Fijaos, yo aquí le voy a dar a crear. Y veis cómo aquí a la derecha no me pone entrar ni crear una cuenta de Scratch, sino que ya me pone que este es Cemitames. Y además, como está así, tenemos opciones extra, pero esto no es importante, ¿vale? Lo interesante, por ejemplo, es el fichero que tengo para guardar ahora. En vez de mi ordenador, lo guarda en internet, se llama en la nube. Pero bueno, eso es lo de menos. No os preocupéis si no lo tenéis así, que no pasa nada. Bien, entonces hemos visto la parte de arriba. Tenemos ahora aquí todo lo demás, que es lo que más vamos a usar durante el curso. Vamos a ver. Tenemos a la izquierda este panel, luego en el centro tenemos este otro panel y a la derecha dos paneles más. Un panel es estos rectángulos, ¿vale? Tenemos este rectángulo y este otro rectángulo de aquí. Bien. El primero es donde nosotros vamos a poder elegir el código de programación, los distintos trajes o los distintos sonidos. Vamos a ir viéndolo durante el curso y parte del curso siguiente también. Entonces, esto es muy interesante porque tenemos aquí diferentes secciones: código, trajes y sonidos. ¿Vale? En esta zona que está en blanco es donde nosotros vamos a crear la programación de Scratch.
Es decir, donde nosotros vamos a mover cosas de aquí hasta aquí. Por ejemplo, fijaos, veis que aquí pone aquí mover 10 pasos, pues clic y arrastrar hasta aquí y ya me ha quedado ahí guardado, ¿vale? Clic y arrastrar es pulsar el botón izquierdo del ratón y sin soltar moverlo hacia la derecha, ¿vale? Esto de aquí, así. Un clic no, es clic y veis que no suelta la mano. Fijaos cómo la mano está apretando. Ahora no aprieta, ahora aprieta. Mientras está apretando, podemos moverlo. Igual que cuando yo cojo una botella de agua, no hago así y ya está. Es así y ahora es cuando la muevo. Pero si la suelto mientras la muevo, se cae. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que soltarla donde toca, que es en este rectángulo de aquí. Bien. Siguiente zona es este rectángulo de aquí, que es donde vemos lo que hemos programado. Esto de aquí era programación, pues esto de aquí es lo que hemos programado. La animación, el juego, la postal, cosas que vamos a hacer durante este curso, ¿vale? Entonces quito un momentito mi cámara para que veáis. Porque aquí tenemos estos dos botones que van a ser muy importantes. Bandera y parar. O sea, bueno, este es iniciar y este parar. Pero aquí tenemos tres botones que también son bastante interesantes. Este es para poner en grande. Parecido a lo de YouTube que os dije antes, para poner YouTube en grande, pues este pone en grande, en este caso al gato. Si quiero volver a ponerlo en pequeñito, pues este botón de aquí. ¿Vale? Y luego tenemos estos dos que es para que ocupe menos o ocupe más este rectángulo. A veces interesa que ocupe poquito y otras veces que ocupe mucho, depende. Pero bueno, vosotros dejadlo así de momento, como estaba, que estaba bien. Y luego aquí abajo tenemos las distintas figuras que vamos a utilizar. Y aquí los fondos. Esto lo vamos a ir viendo poquito a poco, así que de momento no os preocupéis por eso. Bien, vamos a empezar entonces a programar algo. Si alguien hizo esto de mover cosas aquí, a la derecha, ¿cómo se eliminan? Arrastrando hacia esta zona. Al soltar aquí se eliminan, ¿vale? De todas formas lo vamos a ver dentro de un momentito de nuevo. Bien, pongo la cámara de nuevo. Vamos entonces ahora a hacer todos una cosa. Primero lo hago yo y luego os doy un ratito para que lo hagáis vosotros, ¿vale? Lo que vamos a hacer es mover este gato. ¿Cómo podemos moverlo? De muchas formas y vamos a ver unas cuantas de ellas. La primera, más sencilla, es moviendo el ratón por aquí. O sea, clic y arrastrar y veis cómo estoy moviendo el gato. Puedo ponerlo aquí, puedo ponerlo aquí, puedo ponerlo aquí, puedo ponerlo aquí. ¿Vale? Entonces, ahora quiero que lo intentéis vosotros. Durante... Esto no se tarda nada, así que en medio minuto o así, intentad mover el ratón, o sea, el gato, hacia donde vosotros queráis. Acordaos, clic y arrastrar encima, ¿vale? Os doy un minuto y contesto al teléfono que me están llamando. Continuamos ahora. Si tenéis alguna duda, me preguntáis.
Perdón, que estaba atendiendo una llamada del aula. ¿Lo habéis conseguido entonces? Visteis que solamente quería que hicieseis clic y arrastrar el gato por aquí. No tiene ninguna dificultad en principio, ¿no? Si alguien tiene dudas, que me pregunte. Pero eso, clic y arrastrar es pulsar y sin soltar movemos el gato a donde queramos. A donde queramos de este rectángulo. No puedo ponerlo aquí. ¿Veis que si lo intento mover hasta aquí, me dicen no, vuelve a su sitio? O si lo intento poner aquí, lo mismo. ¿Vale? Bien. Esta es una forma de moverlo, pero no es la forma de moverlo buena. Simplemente es para dejarlo tú donde quieras. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo programar en Scratch para moverlo a donde nosotros digamos. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es mirar estas diferentes secciones que tenemos aquí. Tenemos una sección de movimiento, una de apariencia, una de sonido, una de eventos, de control, sensores, operadores, variables y tus propios bloques. Son muchos. De momento vamos a ver los 5 primeros, sí. O sea, hoy vamos a centrarnos en los 5 primeros. Tampoco, no en todos, pero fijaos que lo interesante, lo bonito, es que va todo por colores. Entonces, los que son de movimiento son azules. Los que son de apariencias, bueno, aquí los colores ya me lío yo. Morado, lila, no sé, amarillo, naranja, ¿vale? Entonces, tenemos, si yo veo uno amarillo, sé que es de eventos. Me da igual que sepáis el nombre. Lo importante es que sepáis que si veis algo así aquí, ¿dónde tenéis que buscarlo en esta zona de aquí? En la sección de eventos, porque es de color amarillo. Si vieseis, aunque no lo vamos a usar hoy, ni mucho menos, ¿vale? Pero si vieseis uno así, ¿dónde lo buscaríais? En la sección de operadores, porque es la verde. La más así rara es control y variables, porque son muy parecidos los colores, ¿vale? Pero bueno, más o menos espero que no os liéis con eso. Entonces, vamos a empezar con los azules, los primeros, movimiento. Vamos a ver cómo mover 10 pasos. Veis que pone aquí el primero de todo, mover 10 pasos. Hago clic y arrastro para ponerlo aquí. Y ahora la cosa es, ¿hace algo? No. ¿El gato se ha movido 10 pasos? No, sigue donde estaba. ¿Por qué? Porque tengo antes que decirle que tiene que haber algo que lo inicie. Eso es en eventos. El amarillo. En eventos, fijaos que tengo al pulsar en la bandera, pues ese lo voy a arrastrar. Pero ojo, si lo arrastro aquí, no pasa nada. Lo que me interesa es que se acople este con este. Esto va como un puzzle. ¿Os acordáis los puzzles normales que tienen para encajar las piezas? Pues esto es igual. Fijaos. ¿Esto encaja aquí? No. ¿Esto encaja aquí? Tampoco. O aquí, tampoco. Esto encaja. Fijaos lo bien que encaja aquí. ¿Veis? Es además como si tuviese un imán, porque si lo pongo aquí no encaja. Pero si lo acerco un pelín más, fijaos, suelto ahora y se pega. Como si fuese un imán. Esto los puzzles normales no lo tienen y estaría muy bien porque permitiría no tener que encajar las piezas con mucha fuerza, sino que ya van solos. Aquí no encaja, pero aquí suelto y ya encaja, ¿vale? Y fijaos en este detalle. Yo ahora si muevo el de arriba, me llevo los dos, ¿vale? Se van los dos juntos. Bien, entonces yo quiero que hagáis esto. Arrastráis el de a oprimir en bandeira, que es amarillo, y el azul de mover 10 pasos. Son los dos primeros del azul, o sea, el primero del azul y el primero del amarillo. ¿Vale? Lo ponéis en este orden, así. Y luego le dais a la bandera esta. Y fijaos cómo el gato se va a mover 10. 10 es muy poco, 10 pasos es muy poco, ¿vale? Entonces, fijaos que cuando le das a la bandera, se está moviendo. Si doy muchas veces a la bandera, se mueve mucho. Hasta ahí. Veis que ahora ya no se mueve más. Por mucho que le dé la bandera, ya no se mueve. Ha llegado al límite. Entonces ahora tendría que volver a arrastrarlo donde yo quiera para poder moverlo de nuevo. Bien, pues ahora intentad esto, ¿vale?
Os doy para esto 3 minutos porque yo quiero que practiquéis lo de poner esto así y darle a la bandera y todo eso. Os doy 3 minutitos y me vais comentando si lo conseguís. Vale, si vais a los fondos sin querer, eso es porque pulsasteis aquí, no pasa nada. En principio deberíais poder mover esto igualmente. Y si lo movéis, fijaos que ya se selecciona aquí. Pero si no, la otra forma es, teníais seleccionado un fondo. Esto lo vamos a ver mañana seguramente. Entonces teníais seleccionado un fondo. Pues solamente pulsáis aquí abajo y ya tenéis el gato seleccionado. ¿Vale? Es curioso porque justo los fondos no tienen sección de movimiento, porque los fondos no se mueven como tal. O sea, bueno, luego lo veremos el tema ese, pero quedaos con esa idea, ¿vale? Entonces, si teníais sin querer seleccionado el fondo, pulsáis aquí y ya tenéis el gato. Perfecto. Vale, veo que ya bastantes lo estáis consiguiendo. De todas formas, voy a esperar un minutito más. Bien, vamos a continuar. Si estáis en Scratch, acordaos ahora de volver al vídeo en YouTube, ¿vale? Bien, hemos visto cómo mover el gato hacia la derecha. Dice aquí mover 10 pasos al pulsar en la bandera. Tenéis que entender esto, simplemente es al pulsar en la bandera, quiero que el gato se mueva 10 pasos. ¿Por qué sé que es el gato el que se mueve 10 pasos? Porque es
el que tengo aquí seleccionado, ¿vale? No vamos a trabajar aún con más personajes, pero solamente para que veáis. Vale. Fijaos, yo ahora tengo aquí un ordenador. Ni sabía que había ordenador aquí, pero bueno. Tengo aquí este ordenador. Fijaos en el detalle. Ahora el que tengo seleccionado es el ordenador. El laptop, ¿vale? Se llama. Si yo quiero seleccionar el gato, pulsaría encima. Fijaos como cuando selecciono el gato, ya me aparece aquí lo que programamos hace un momento. Si pulso en el ordenador, eso no aparece. ¿Por qué? Porque el ordenador no tiene programación. Yo si doy a la bandera, quien se mueve es el gato, no el ordenador. Por eso aquí en el ordenador no aparece nada. ¿Vale? No hagáis vosotros, de momento no creéis vosotros más personajes ni nada. Simplemente lo hago para que veáis un tema que ya me preguntaron hace un momento, entonces os voy comentando, ¿vale? Lo mismo pasaría si sin querer seleccionáis aquí el escenario o el fondo, pues simplemente tengo que darle encima del gato si quiero continuar haciendo cosas con el gato, ¿vale? Otra cosa que veremos más adelante, pero ya os explico ahora, si yo quiero eliminar el portátil, el ordenador, le doy a este botón de la papelera, ¿vale? Cuidado con no hacerlo vosotros con el gato, porque no queremos eliminarlo. Solo quiero eliminar el portátil. Y ahora ya tengo el gato aquí. Bien. Decía que si ahora le doy la bandera, se mueve hacia la derecha. ¿Y cómo haría para que se moviese hacia la izquierda? A lo mejor yo quiero que el gato vaya hacia atrás. Bueno, hacia la izquierda. Pues fijaos, ¿veis que pone mover 10 pasos? Pues este circulito blanco, si os ponéis encima, aparece esta raya para vosotros escribir. Entonces pulsamos ahí y ahora yo puedo poner menos 10. ¿Vale? Si pongo menos 10, al darle a la bandera, se mueve hacia atrás. Es decir, cuando es más 10, mueve hacia la derecha. El más no hace falta ponerlo, pero es cuando es más 10 es hacia la derecha. Y cuando es menos 10, hacia la izquierda. Y quien dice más o menos también dice cambiar el número. A lo mejor yo quiero que se mueva mucho más hacia la derecha. Pues en vez de 10 voy a poner 50. Fijaos, le doy una vez y se mueve mucho más que antes. ¿Veis cómo ahora se mueve bastante más espacio que antes? Si pongo 200, que esto ya es lo que muchos queréis hacer, poner 2000, 1000, cosas así. Si pongo 200, de uno, fijaos, ya se mueve media pantalla. Voy a poner, por ejemplo, 500. Que supongo que se moverá toda la pantalla. Le doy ahora a la bandera y ahí está. Se ha movido toda la pantalla. ¿Vale? Entonces, ahora quiero que probéis esto. Que probéis primero con 10, con 50, con 100, con 500, para ir viendo cuánto se mueve. ¿Vale? Luego lo volveremos a dejar como estaba, pero de momento quiero que practiquéis eso. Poner un menos, poner 100, 500, 50, cosas así. ¿Vale? Os doy 2 o 3 minutos de nuevo. Y luego lo vamos a arreglar para que veáis. Muy bien.
continuamos en un minutito. ¿Lo vais consiguiendo los demás? Vale. Bien. Id poniendo ya a YouTube si lo habéis conseguido y si no, pues también, porque si no va a ser un lío si no continuáis al ritmo. Si vais más lentos, me lo decís, ¿vale? Pero por lo menos id comentando. Bien, entonces, vamos a ver ahora un par de cosas más. Perfecto. Vamos a volver a dejar esto con 10. En mover 10 pasos, ¿vale? Pensad que lo de los pasos no son pasos de verdad. Imaginad que son centímetros, no son pasos de verdad, ¿vale? O sea, no es que el gato mueva 10 pasos porque se mueve muy poquito. Una persona o un gato moviéndose 10 pasos se mueve mucho más. Entonces, ignoradlo de pasos. Pensad que son centímetros. Que tampoco lo son, pero bueno. Vamos ahora a hacer algo nuevo. Os decía antes que teníamos movimiento, apariencia, sonido, eventos, control. Estos 5 son los que vamos a ver hoy. Pues vamos ahora a control. En la sección de control tenemos aguardar un segundo. Aguardar significa esperar. Bueno, pues esperar un segundo. Repetir 10 veces. Repetir. Aquí no pone repetir, pero este es repetir para siempre. ¿Vale? Estos tres son bastante importantes. De momento vamos a usar el de repetir 10. Lo arrastro y fijaos. ¿Veis cómo tiene para enganchar por aquí arriba, pero también tiene para enganchar aquí en medio y aquí abajo? ¿Vale? Entonces, este nos va a permitir repetir todo lo que esté en el medio. Puedo hacer esto de aquí, engancharlo así y subir esto. Y entonces lo que le estoy diciendo es, al pulsar en la bandera, me repites 10 veces que se mueva 10 pasos. Fijaos, le doy aquí y se ha movido 10 pasos. Otros 10. O sea, perdón. Se ha movido 10 pasos 10 veces, es decir, 100. Si sabéis multiplicar, pues 10 por 10 es 100, ¿vale? Entonces yo cuando doy aquí es como si moviese 100 pasos. Pero fijaos que no da un salto, sino que se va moviendo deslizándose poco a poco. ¿Vale? Entonces, intentad esto. Para esto os voy a dar de nuevo un minuto, minuto y pico. No más, ¿vale? En la sección de control, repetir. ¿Vale? Intentadlo a ver si sale.
Vamos a ir continuando, entonces, si seguís en Scratch, pasad a la pestaña de YouTube para ver el vídeo. Bien. ¿Os acordáis que antes, cuando dije lo de mover 10, 50, 500, 100, pues eso se podía cambiar aquí en este circulito blanco? Pues lo mismo pasa con repetir. Yo podría haberle dicho, repite esto 30 veces. Y entonces fijaos lo que pasaría. Se movería más. 30 por 10 sería 300 pasos. ¿Vale? Esto no quiero que lo hagáis vosotros. De momento, esto no os preocupéis, ¿vale? Simplemente quiero que vayáis entendiendo la diferencia entre... O sea, la diferencia no. Las cosas estas que podemos poner otros números o letras, iremos viendo durante el curso. Y lo que sí que también quiero que veáis la diferencia es entre esto que acabamos de hacer. Bueno, lo vuelvo a hacer. Fijaos. Le doy aquí a la bandera y se mueve así. ¿Qué pasaría si aquí le hubiese dicho mover 300? Solo mover 300 de golpe, no repetir 30 veces lo de mover 10 pasos, ¿vale? Mover 300 de golpe. ¿Veis? Hace un salto. Pasa de estar aquí a estar aquí. Por eso este de aquí es muy importante muchas veces. Porque nos va a permitir decirle te mueves, pero que se vea cómo te mueves. No que aparezcas de aquí a aquí instantáneamente, de golpe. Como si fueses, yo qué sé, Son Goku transportándote a otro lado. ¿Vale? Esto de aquí, en principio, no queda bien. Yo si le digo el gato quiero que se mueva de aquí hasta aquí, no quiero que pase de estar aquí a aquí al segundo. Por eso es importante usar esto de repetir. Voy a volver a dejarlo aquí para que veáis la diferencia. Cuando ahora le doy a este botón, va a volver al mismo sitio, pero va a ir lentamente. ¿Veis? Y la velocidad a la que va a ir depende de esto de mover. En vez de 10 pasos, fijaos, voy a ponerle 5 pasos. Fijaos que ahora se mueve más lentamente. Si le pongo un paso, se moverá mucho más lentamente, fijaos, muy lentamente. Pero también se mueve menos. Como se mueve muy lentamente, se mueve menos. Tendría que aumentar aquí, por ejemplo, que era 300. Pues hago así y se va moviendo muy lentamente hasta llegar por esta zona. Esto no hace falta que no lo toquéis vosotros ahora, ¿vale? Solamente es para que vayáis viendo que estos numeritos hay que cambiarlos muchas veces. Hay que ir tocándolos para ponerlos a nuestro gusto. Y habrá un momento en que diga, yo quiero que el gato se mueva tan lentamente como se movió ahora. Y otros momentos en que diga, quiero que se mueva un poquito más rápido. ¿Vale? Aquí sigue pasando lo mismo. Si yo le digo menos 1, se va a mover hacia atrás. El problema que a lo mejor ya estáis viendo algunos es que cuando se mueve para atrás, el gato sigue mirando hacia adelante. Lo lógico sería que mirase ahora hacia la izquierda. Y no lo está haciendo. Pero bueno, eso lo iremos viendo seguramente mañana. Si va todo según lo planeado, que creo que sí. Entonces, estos numeritos hay que jugar con ellos. Hay que ir cambiándolos para ver cómo están mejor a nuestro gusto, ¿vale? Lo voy a dejar en 100 y 100. No, ¿cómo era? 30. Bueno, yo no sé cómo lo tenía antes. Ah, era 10 pasos, vale. Era 30 y 10. Vale. Nos quedan unos cuantos detalles más que pueden ser interesantes. Vamos a ver dos nuevas secciones. Hemos visto movimiento, hemos visto evento y hemos visto control. Ahora vamos a ver apariencia y sonido. ¿Vale? Primero apariencia. En apariencia nosotros podemos decirle que diga el gato hola. O que piense... Pero en este caso no vamos a eso. En este caso vamos a mirar... Vamos a usar, mejor dicho, el de traje siguiente. Es decir, siguiente traje o disfraz también se le suele llamar. Agarro esto y fijaos en el detalle. Yo podría ponerlo aquí. Pero entonces, esto es muy interesante. Va a moverse 10 pasos 30 veces.
Lo va a repetir 30 veces eso. Y luego, cuando ya termine de moverse, va a cambiar al traje siguiente. Fijaos lo que es lo del traje, ¿vale? Le doy aquí a la bandera, se mueve y aquí ha cambiado. ¿Veis? Lo del traje siguiente, un momentito, es esto. Este es uno y este es otro. ¿Vale? Esto es como si estuviese moviéndose, solo que ahora mismo no se está moviendo. Esto es cambiar de traje. El cambio de traje es que el gato tiene otro dibujo. ¿Y eso dónde lo vemos? Precisamente en donde aquí pone trajes. ¿Veis que tengo traje 1 y traje 2? Son parecidos, pero es para que el gato se pueda mover. Mañana veremos que dependiendo del personaje que escojamos, podemos escoger a uno que tiene los brazos abiertos y luego los tiene bajados y luego los tiene una mano levantada para saludar o cosas así. ¿Vale? Dependiendo del animal o del personaje que haya escogido, va a tener diferentes trajes. Y en el curso de nivel medio de la semana que viene, veremos cómo nosotros añadir un personaje que encontremos en internet. Pero bueno, eso no me quiero adelantar, pero a lo que voy es que estas cosas se van a ir viendo poquito a poco, ¿vale? Fijaos, si habéis dado en algún momento a trajes, hay que acordarse luego de volver aquí a la pestaña de códigos. Bueno, de código, ¿vale? De traje pasamos a código. Bien. Hemos visto que podíamos poner traje siguiente aquí. Pero también lo podemos poner aquí en medio, justo debajo de mover 10 pasos. Fijaos, lo agarro y si lo pongo aquí, veis que se abre un hueco. Si suelto ahora, estaría justo debajo. Y esto es lo que me interesa. Porque fijaos ahora lo que va a hacer. Aunque va a quedar un poquito raro ahora mismo, pero fijaos. Ahora parece que va a mucha velocidad. Va como corriendo muy rápido. ¿Vale? Se mueve súper rápido. Tan rápido que casi no lo vemos. El movimiento. ¿Vale? Entonces, ahora quiero que practiquéis esto. Mover el de apariencia, mudar, o sea, perdón, mudar no. Traje siguiente. Podéis probar a ponerlo aquí, pero luego quiero que lo tengáis aquí, ¿vale? Justo debajo de mover. Y podéis darle a la bandera para ir viendo cómo funciona. Luego lo vamos a arreglar en un momentito, pero antes de hacer esto. De nuevo os doy 3 minutitos para que lo intentéis. Y si vais teniendo dudas, me comentáis. De momento, vamos poquito a poco. Luego ya iremos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Espero que lo vayáis consiguiendo, pero si no, nos adaptaremos al ritmo vuestro, ¿vale? Intentadlo entonces y me vais comentando en el chat si tenéis dudas. Y fijándoos en lo bonito que va quedando esto con los colorines, con todas estas cosas aquí, que me parece muy chulo. Amarillo, naranja, azul, violeta.
Vale. Id cambiando la pestaña de YouTube para continuar la clase. Bien. Vamos a lo siguiente. Hemos visto movimiento, hemos visto apariencia, eventos y control. Nos falta sonido, son. ¿Vale? Si pulsamos en Sound, tenemos aquí muchas cosas de sonido. Nos vamos a centrar de momento en iniciar Sound Miau. Este de aquí, ¿vale? Ahora fijaos, sí, esto de momento aún estamos aprendiendo todo y tal, pero veréis cómo esto se convierte en algo cada vez más divertido porque podéis crear vosotros lo que queráis. Podéis hacer juegos, hay que ir sabiendo todos los movimientos, todo lo que podéis hacer, pero poquito a poco se pueden aprender muchísimas cosas súper divertidas con Scratch. Y sobre todo, vais viendo que cada vez sabéis más, que esto es algo que gusta mucho a los niños porque empezáis con esto y dentro de una semana vais a ver todo esto lleno de colorines de estos y lo entenderéis, seréis capaces de hacer vosotros esas cosas y eso está muy chulo. Bueno, vamos ahora entonces a sonido y quiero iniciar Sound Miau, ¿vale? Este lo voy a arrastrar. Mira, lo voy a arrastrar para que veáis el fallo. Lo voy a arrastrar aquí. ¿Vale? Podría haberlo puesto debajo. O sea, aquí da igual el orden. Que sea con estos tres juntos, ¿vale? Pero la cosa es, le voy a decir que repita 30 veces el sonido miau. Entonces ahora, atentos a no quedaros sordos. Voy aquí a bajar el volumen. Porque fijaos, le doy aquí a la bandera y ¿qué pasa? Esto puede hacer cierta gracia, es divertido, pero lo que pasa es que está diciendo miau 30 veces, rapidísimo. Y la última ya se le escucha bien, ¿vale? Esto es por culpa de que he dicho repite 30 veces, miau. Bueno, el mover 10 pasos, el traje siguiente y miau. Todo 30 veces. Por lo tanto, ¿quiero esto así? No. El miau lo voy a poner aquí arriba. Encima de repetir. Yo quiero que repita estos dos, mover 10 pasos y el traje siguiente. Pero el miau no quiero que se repita, ¿vale? Para que quede bien, sería así. ¿Vale? Cuando yo le doy la bandera, hace miau y luego repite 30 veces lo de moverse. Entonces, ahora, si queréis, probáis esto. Pero fijaos en el detalle, ¿eh? Porque esto es muy importante. Os decía antes, si ponéis esto así, primero el miau, pasa lo mismo de que se repite mucho. Pero si ahora quiero desacoplar, es decir, separar este de aquí, fijaos lo que pasa. Me llevo a los tres. Entonces, si me llevo a los tres, no pasa nada. Pero luego hay que acordarse de estos dos iban aquí y este tiene que ir aquí arriba. ¿Vale? Esto lo hago un poco para que precisamente vayáis practicando esto, para que juguéis un poquito a... Pues coloqué este aquí en el medio. ¿Qué pasa? Pues ¿cómo lo separo ahora? Pues quito este así, saco este, lo muevo así, vas moviendo a tu gusto, ¿vale? Y aunque lo desordenéis todo, no pasa nada. Un momentito. Imaginaos que lo desordenáis todo y hacéis algo así sin querer. Esto no es lo que quiero, ¿vale? Pero imaginaos que sin querer movisteis todo y lo fastidiasteis. No fastidiasteis nada en realidad. Si movisteis todo... Uy, ahí te has adelantado, ¿eh? Aún no había dicho que lo hicieseis, pero bueno, no pasa nada. Si movisteis todo, no está nada fastidiado. Simplemente hay que volver a ponerlo como estaba. Entonces, miraríais esto de aquí, en el vídeo, y podríais seguir primero el morado, luego el azul, luego el violeta. Ya está. Bueno, el naranja aquí. Vale, entonces no tendría ninguna dificultad. Si lo liáis un poquito, revisáis el vídeo y lo colocáis en orden todo. Y lo mismo con los números. Imaginaos que vosotros en vez de 30 pusisteis 50. Bueno, pues no pasa nada.
Pero podéis corregirlo porque estáis viendo aquí que yo puse 30, pues vosotros ponéis 30 también, para que quede igual, ¿vale? Bueno, entonces, esto es lo que quiero que dejéis al final. Probad esto de mover las cosas, pero luego quiero que acabéis con esto así. Y para esto os voy a dar un poquito más de tiempo, 5 minutos, aunque ya alguno acabó, pero repasad esto de moverlo y sin querer fastidiarlo un poquito para luego volver a corregirlo, ¿vale? Porque es muy importante que os acostumbréis a mover las cosas. Esto vamos a hacer constantemente, mover estas cosas porque queremos poner una cosa encima, otra en medio, otra debajo. Hay que acostumbrarse. Entonces, id haciéndolo ya ahora, ¿vale? Os doy 5 minutos hasta las 55 y continuamos. A las 55 tiene que estar así. Intentad que esté así, ¿vale? Y cualquier duda me vais comentando. Y no habéis conseguido hacerlo ya, id poniéndolo todo en orden, que en un minuto continuamos, ¿vale?
ir pasando ya a la pestaña de YouTube para ver lo siguiente, que ya es prácticamente lo último que vamos a ver hoy, bueno, que vais a practicar hoy. Bien, ya tenemos a un gato que primero dice miau y luego se mueve 10 pasos y cambia de traje. Eso repetido 30 veces, ¿vale? Pero nos queda un detallito que creo yo que va a quedar bastante mejor, que es el de decirle que no se mueva tan rápido. Entonces, fijaos en lo que vamos a hacer. En la sección de control, que ya la vimos antes, la sección de control era la de repetir, por ejemplo. Pero ¿qué tenemos justo encima de repetir? Aguardar un segundo. Esta es muy interesante. Mirad cómo funciona y luego la aplicáis vosotros. La arrastro, por ejemplo. Bueno, primero voy a arrastrarla aquí. Bueno, esperad. Primero vamos a recordar qué es lo que hicimos. Si le doy aquí a la bandera, el gato dice miau, pero al mismo tiempo comienza a andar, fijaos. ¿Veis? Al mismo tiempo. Pues ahora le voy a decir aquí que espere un segundo. Después de decir miau, espérame un segundito. Y luego empiezas a caminar, fijaos. Y ahora comienza a caminar. ¿Vale? Siempre va por orden, entonces primero dice miau, luego espera un segundo y luego hace lo de los pasos. Aquí en vez de un segundo, como es un circulito blanco, yo lo puedo cambiar y ponerle 3 segundos, aunque es una tontería en este caso, pero bueno, 3 segundos, fijaos. Le doy, espera 3 segundos y ahora comienza a andar. Bien, esto es algo que podríamos querer hacer, pero en este caso no es lo que buscaba. Solamente quiero que veáis que funciona así. Lo que quiero yo ahora es que después de mover 10 pasos y cambiar de traje, espere un ratito, un poquito nada más. No 3 segundos, ni siquiera un segundo. Voy a poner aquí un segundo para que veáis. Con un segundo fijaos lo que pasa. Se mueve y ahora se mueve. Y otra vez y otra vez. Como si fuesen pasos, pero son... tarda mucho en dar pasos. Va tan lento, parece una procesión o algo así. Entonces, vamos a cambiar esto. En vez de decirle aquí un segundo, le voy a poner 0,1 segundo. Bueno, 0, vamos a probar. 0,2 segundos. Voy a poner entonces 0. Y aquí la cosa es, no tengo que poner la coma. Fijaos, voy a poner aquí para que se vea más grande. Si yo ahora pulso en la coma del teclado, no hace nada. ¿Por qué? Porque esto es un programa de Estados Unidos, está, bueno, los americanos, y en Estados Unidos no existe la coma para estas cosas, se usa el punto, ¿vale? Entonces, cuando yo os diga 0,5, vosotros que tenéis que poner es 0. ¿Veis que eso es un punto? Y 5 no, 0,2. ¿Vale? ¿Y qué pasa ahora? Fijaos, le doy a la bandera y se va moviendo bastante como si fuese un gato normal, es decir, a un ritmo bastante bueno. ¿Os acordáis? Voy a quitar esto para que veáis cómo era antes. Antes lo hacía súper rápido. Casi no le veíamos moverse. Ahora con 0,2 segundos ahí, se va moviendo mucho mejor. ¿Vale? Podríamos poner incluso 0,1. Que va más rápido, pero bueno, eso a mí me parece que ya demasiado rápido. O podríamos poner 0,3, que iría más lento. Ponedlo como vosotros queráis entre 0,1, 0,2 o 0,3, ¿vale? Entonces, os doy para esto 2 minutos para que hagáis esto de poner el aguardar 0,2 o 0,3 segundos o 0,1, ¿vale? Voy a poner 0,2. Acordaos que aguardar está en control, ¿vale? El naranja. El primero de todos. Y ojo, lo tenéis que poner dentro del de repetir, ¿vale? Si lo ponéis aquí abajo, no vais a notar diferencia. Entonces tiene que estar aquí. Vale, pues os dejo un momentito para que lo hagáis. Voy a hacer esto más grande para que lo veáis mejor. Que tenía que haberlo hecho ya antes. Bien, entonces lo intentáis y en 2 minutos continuamos con ya lo último.
Bien, lo vais consiguiendo, ¿no? Id yendo ya a la pestaña de YouTube para continuar con lo que queda. La idea es, hoy ya terminamos con esto, con Scratch. Este es el programa con el que vamos a continuar mañana. ¿Vale? Entonces, como queremos continuar mañana con esto, bueno, en realidad mañana vamos a hacer otras cosas un poquito diferentes, pero como mañana vamos a continuar un poquito con esto, ¿qué vamos a hacer hoy? Guardarlo. Os lo comenté antes, tenemos que darle a guardar este proyecto. Entonces, tenéis que darle a ficheiro y guardar no teu ordenador. Bueno, voy a darle aquí para que lo veáis de esta forma. Ficheiro, guardar no teu ordenador. ¿Vale? Y ya dependiendo del navegador que tengáis vosotros, pero da igual, pero el caso es que al darle ahí os puede aparecer aquí un aviso de que está guardando en el ordenador, os puede aparecer aquí abajo un aviso de que se está guardando en el ordenador, o os puede aparecer aquí una ventanita diciendo si queréis guardarlo en el ordenador y le decís que aceptar o que sí. ¿Vale? Entonces, simplemente es eso. Le dais a ficheiro, guarda no teu ordenador una vez y ya os aparecerá en alguno de esos sitios para guardar. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo guarda? Pues esto en principio lo sabrán vuestros padres mejor que vosotros, pero si acaso os lo digo a vosotros también, lo guarda en vuestra carpeta de descargas. A no ser que os deje elegirlo ahí, pero bueno. En principio en vuestra carpeta de descargas. Mañana, ¿qué vamos a tener que hacer? Cargarlo desde la carpeta de descargas, ¿vale? Pero eso, lo vemos ya mañana. La parte de cargar el archivo ese. Si lo habéis conseguido, decid todos que lo habéis conseguido, ¿vale? Os doy de nuevo un par de minutos para que lo intentéis, pero vais diciendo todos que lo habéis conseguido. Es importante para que no se pierda lo que habéis hecho. Ficheiro, guardar no teu ordenador, ¿vale? Os lo va a guardar con el nombre de... normalmente lo va a guardar con el nombre de proyecto de Scratch. Y a lo mejor pone un 1, un 2, un 3, si lo habéis guardado varias veces. Vale, ya hay alguno que lo consiguió. Esto es lo que nos va a permitir mañana continuar desde este punto. No tener que volver a comenzar con todo esto, ¿vale? Vale, ya hay más gente que lo consigue. Perfecto. Esperamos un poquito más a ver si lo conseguís todos. Y ahora os explico otro detallito. Bien, vamos a continuar. Mañana veremos detallitos como que a este gato le podemos cambiar el tamaño. Aquí, por ejemplo, podría poner 200 y fijaos que ahora el tamaño es este. O podría darle a este ojo tachado y ahora ya no se ve. O a este ojo para que se vea. Esto veremos mañana, no os preocupéis, ¿eh? O sea, esto solamente lo digo muy rápidamente para que veáis cosas que vamos a ver mañana. O podríamos decirle que girase. O a lo mejor que gire, pero para que mire a ese lado. Entonces, estas son cosas que vamos a ver mañana. Con calma, ¿vale? Bueno, también veremos esto que es muy importante, que son las coordenadas en las que está el gato. Fijaos que si aquí pongo menos 100, se mueve a la izquierda. Y si aquí pongo menos 100, se mueve hacia abajo. Si en vez de menos lo hubiese puesto más, o sin el más, se mueve hacia la derecha o hacia arriba. Entonces estas cosas las veremos mañana, ¿vale? Con calma. Pero lo que quiero que entendáis ahora es lo siguiente. Esto es un vídeo de YouTube que se ha hecho en directo.
Lo de que sea en directo significa que vosotros podéis preguntarme ahora y yo os respondo en el momento. Pero imaginaos que os habéis perdido un cachito del vídeo, o imaginaos que, por ejemplo, que mañana alguien no puede venir a clase porque lo que sea. Bien, pues no hay ningún problema porque va a poder ver el vídeo luego. El vídeo tenéis que intentar verlo en directo porque así podéis preguntarme las cosas. Pero si no lo podéis ver en directo un día, no pasa nada porque vais a poder verlo, se dice en diferido, es decir, en otro momento. De la misma forma que abristeis el vídeo para verlo en directo, podéis verlo en diferido y os va a salir pues algo parecido a esto. Un vídeo así, como los típicos de YouTube, que tú le das aquí al play para que empiece el vídeo y le puedes ir hacia adelante para ver, por ejemplo, lo que hicimos en el minuto 46. ¿Vale? Esto no me acuerdo. Este es otro curso, ¿eh? Este no es de este de aquí. Pero bueno, entonces, bueno, ya se ve aquí que voy con otra camisa. Pero eso, entonces, podríais ver este mismo vídeo y decir, ¿qué dijo sobre, por ejemplo, lo de repetir? Pues voy buscando aquí, fijaos. Aquí estoy hablando de lo de repetir, supongo. Pues le puedes dar directamente, no tienes que volver a ver esa hora y media de clase, sino que vas directamente al momento en el que estoy hablando de lo de repetir, ¿vale? Entonces, lo bueno del vídeo es que vais a poder verlo esta tarde o mañana. Imaginaos que mañana a las 10:30 decís, uy, es que no me acuerdo de nada de lo que vimos ayer. Pues en vez de a las 10:30, no, a las 10 podéis estar un ratito repasando, viendo el vídeo y dándole para adelante al vídeo de hoy, ¿vale? Bien, entonces, esto es una cosa muy importante que es lo mejor que tiene hacer los vídeos, o sea, los cursos a través de internet, en vídeo. Cuando lo hacíais en clase, es muy chulo verlo en clase porque estáis con compañeros y os veo yo y lo pasamos mejor y tal, pero lo bueno es que cuando lo hacemos en vídeo, por lo menos queda grabado para que podáis repasarlo en otro momento. Hoy, como fue la primera clase, supongo que más o menos se entiende todo, pero aún así, que sepáis, podéis volver a ver el vídeo, pues ahora cuando termine la clase, o mañana, o dentro de 3 meses también podréis hacerlo, ¿vale? Bueno, vamos a ir despidiéndonos ya, que ya son las 12. Os recuerdo, mañana de nuevo de 10:30 a 12, ¿vale? Intentad ser puntuales, porque ya sabéis, yo comienzo a las 10:30 en punto. Y nada más, continuaremos con esto, ¿vale? Así que si queréis podéis ahora toquetear estas cosas, cambiar aquí los numeritos y probar lo que vosotros queráis. Mañana continuamos. Que paséis una buena mañana, buena tarde, un buen día. Venga, hasta luego.